Dice la palabra del Señor: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vuelvo a leer el texto desde el versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está dando instrucciones de cómo debe él hacer en la casa de Dios, en la iglesia, cómo él debe conducirse en la casa del Señor, lo expresa así. Y durante todo el libro le da recomendaciones y le da instrucciones para ello. Y aquí en el versículo 15, que es el versículo en el que me quiero centrar, le advierte a Timoteo, el apóstol Pablo, y le dice que hay una forma de cómo conducirse en la casa de Dios. Le dice que la casa de Dios es algo muy especial, da a entender, y le dice que hay una forma correcta de conducirse en ella. Es interesante cómo le dice y le advierte para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahí en ese lugar no es cualquier lugar. Ese lugar en el que tú estás no es cualquier lugar, le dice a Timoteo, sino que es la casa de Dios. Por lo tanto, se le ha pasado dando instrucciones para que él cómo debe conducirse en este lugar. Pero quiero centrarme en explicar esto, porque aquí está hablando de la casa de Dios, que es la iglesia. La casa de Dios, que es la iglesia. Pero para ello quiero explicar el carácter de la iglesia. Y en segundo lugar, quisiera que miremos en esta mañana los deberes que se tiene todos los que han sido llamados a ser parte de esta casa, a habitar en esa casa. Por lo cual quisiera detenerme en primer lugar en el carácter de la iglesia. Cuando aquí habla de iglesia, y esto quiero que lo tengamos muy en cuenta, proviene de la palabra griega, y para que lo entendamos claramente, la palabra iglesia quiere decir los que han sido llamados. Los que han sido llamados, eso es la iglesia. Los que han sido llamados, alude a la comunidad de aquellos que han sido llamados por Dios de la esclavitud del pecado, producto de que han puesto su fe en Jesucristo. Esos que han sido llamados, aquellos que han habitado antes en medio de la esclavitud del pecado y han sido llamados por Dios y sacados de ese lugar de pecado, y han sido purificados, por supuesto, son la iglesia. Y eso es lo que quiere decir el vocablo iglesia, los que han sido llamados. Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, lo voy a leer rápido, dice: la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pablo le está diciendo a esta iglesia local en la ciudad de Corinto, les dice: ustedes son los santificados en Cristo Jesús, son los llamados a ser santos. Eso es la iglesia, los que han sido llamados a ser santos. Estos son un grupo de personas a quienes el Señor los ha rescatado de las tinieblas donde moraban y los ha llamado a su iglesia y forman parte de su iglesia. Los has llamado al reino de su amado Hijo. Este grupo de personas particulares son aquellos a quienes el Señor, como lo expresa en el libro de Romanos y en Efesios en el capítulo 1, Él predestinó desde la eternidad y llamó. Y producto de que los llamó, los justificó y Él promete que los glorificará. La iglesia, por lo tanto, no es un edificio físico. La iglesia no son las paredes. La iglesia no es el lugar donde van. La iglesia no es este auditorio.
La iglesia no es el lugar donde se reúnen, sino quienes se reúnen. Ellos son la iglesia. No es tampoco una institución religiosa. No es tampoco una organización, ni tampoco una asociación política o social. No es eso la iglesia. Sino que la iglesia es un organismo vivo. Es un organismo vivo porque ha recibido esa vida de una fuente que ha sido la fuente que le ha dado la vida a la iglesia. Por lo tanto, para que entendamos bien, la iglesia son aquellos que han sido rescatados de las tinieblas, han sido purificados con la sangre de Cristo, y Colosenses en el capítulo 1, versículo 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Quiénes son entonces la iglesia? Son aquellos que en un momento dado estaban bajo el reino de las tinieblas, muertos en sus delitos y pecados, y el Señor le ha placido sacarlos de allá y trasladarlos al reino de su amado Hijo. Ellos son la iglesia. Ellos son la iglesia. Por lo tanto, la iglesia, si han sido sacados, si han sido santificados y llevados a Cristo, si han sido sacados del lugar de tinieblas y llevados al reino de su amado Hijo, la iglesia no es de este mundo. Nuestro Señor Jesucristo en Juan, en el capítulo 17, menciona eso una y otra vez. La iglesia, es decir, aquellos que han sido redimidos, no son de este mundo, no son de aquí. Están en el mundo, pero no es de este mundo. Esa reunión de la iglesia no forma parte de este mundo, porque han sido santificados. Este mundo es un mundo donde está la perversidad. Este mundo es un mundo dirigido por un sistema pecaminoso y un reino de tinieblas. Eso es este mundo. Por lo tanto, la iglesia no forma parte de aquí. Está aquí. Sigue estando en este mundo, pero no es de este mundo. Hoy nuestro hermano Rodrigo nos recordaba que aquellos a quienes han sido librados, se les ha prometido un reino celestial. Se les ha prometido un reino eterno y celestial. Ese es el lugar de la iglesia. Ese es el lugar de aquellos quienes han sido santificados por el Señor. Ese es el lugar. Pero dirijamos nuestra atención nuevamente a Timoteo capítulo 3, versículo 15. Porque Pablo define a la iglesia de Dios, a esa asamblea de creyentes, la llama como la iglesia de Dios viviente. Le llama la iglesia de Dios viviente. Dice que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mire cómo llama a este grupo de personas que han sido redimidas por Cristo, la iglesia de Dios viviente. Mire esta expresión que usa Pablo, muy interesante. Y es que la iglesia es la iglesia del Dios vivo. Aquí se subraya claramente el carácter de la iglesia. La iglesia, por su naturaleza misma, pertenece a Dios. La iglesia de Dios. La iglesia le pertenece a Él. La iglesia es del Señor. Pablo lo menciona también en su reunión con los ancianos de Éfeso en el libro de Hechos, y dice que es la iglesia la cual Él ha ganado con su propia sangre. Él la ganó con su propia sangre. Ahora, con base en esto que hemos dicho, recordemos lo primero y lo inicial que mencionamos. Pablo le da instrucciones a Timoteo y le dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Timoteo no podía conducirse de cualquier manera. Timoteo no estaba en cualquier lugar. Timoteo estaba en la iglesia. La iglesia es un lugar especial. Es especial porque es de Dios.
porque es una reunión de personas a quienes Él ha redimido con su propia sangre y le pertenece al Señor. Él ha comprado con su propia sangre. También en la carta a los Efesios le llama a la iglesia como la posesión adquirida de Él. Es la posesión adquirida de Dios. Queridos hermanos y amigos, la iglesia es el lugar más especial que hay en la tierra. No pertenece a la tierra, por lo tanto es muy especial. La iglesia es el lugar más importante sobre la tierra. Si hay un lugar en un país, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, el sitio más importante en ese lugar, el sitio más relevante y más importante es la iglesia. Son los creyentes. Es la iglesia de Dios, porque es su iglesia. Es lo que Él ha comprado con su propia sangre, con la sangre de Cristo Jesús. Él la llama ovejas de mi prado. En este mundo innumerable de gente perdida y caída en sus pecados, que no adoran a Dios ni le reconocen, Él le ha placido levantar su iglesia. Levantar su iglesia. Mire lo que le llama en segundo lugar, dice la iglesia de Dios. Pero no dice simplemente iglesia de Dios, dice la iglesia de Dios viviente. La iglesia de Dios viviente. Esta referencia a Dios viviente es muy importante. Cada palabra que está en la Biblia, cada palabra, cada una de ellas, ha sido articulada, inspirada por Dios sabiamente, y cada palabra es realmente importante. Dice la iglesia que le pertenece a Dios, los redimidos del Señor, los cuales Él ha redimido y le pertenecen a Él, la cual la ha comprado con la sangre preciosa de Cristo Jesús, y son posesión suya, pueblo adquirido de Dios, del Dios viviente. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. Podemos entender claramente por qué llama a Dios viviente. Siempre se refiere la Biblia a Dios viviente con esa expresión para referirse al Dios vivo y verdadero, en contraposición, en oposición a los dioses falsos. Es decir, la iglesia de Dios es un grupo muy especial, porque le pertenecen al Dios viviente. Y tú, cuando vayas a la Biblia y encuentras numerosas referencias al Dios viviente, siempre que se menciona la referencia como un Dios vivo, lo hace en relación a los dioses falsos, a los dioses mentirosos y falsos que no existen. Por lo cual es muy interesante esta referencia de Pablo. Lo que él está diciendo es que la iglesia es como una pequeña isla en medio de un mar de tinieblas y de idolatría en el cual habita el mundo. La iglesia de Dios viviente. Mire lo que dice 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios vivo, del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré en medio de ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mire lo que está diciendo el Señor. Vosotros, la iglesia, sois un templo. El templo del Dios vivo. ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo del Dios vivo? ¿Qué comunión, qué coinonía puede haber entre el templo del Dios vivo, dice aquí, y Belial, y los ídolos? ¿Qué comunión puede haber entre ellos? No puede haber ninguna.
Por tanto le dice, vosotros sois el templo de Dios y habitaré entre ustedes, dice, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto es muy importante. Mire, siempre ha sido el propósito de Dios, y tú lo encuentras a lo largo de toda la Biblia. Siempre ha sido el propósito de Dios levantar un pueblo para sí. Un pueblo que le adore a Él. Un pueblo de en medio de todas las naciones rendidas a los ídolos. El Señor le ha placido levantar un pueblo que le adore a Él, que le rinda adoración a Él. Usted recuerda, y si no lo recuerda, le voy a contar brevemente la historia. Había un profeta en Israel, el cual se llamaba Elías, el cual profetizaba la palabra verdadera del Señor, y el rey de Israel tenía una esposa muy mala y perversa, la cual ella buscaba a Elías para matarlo. ¿Por qué? Porque ella adoraba a un Dios falso. Ella servía y adoraba a un ídolo y a un Dios falso. Por su parte, Elías servía al Dios vivo y verdadero. Por tanto, Jezabel lo buscaba para matarlo. Y un día Elías, huyendo, se escondió en un lugar y el Señor le habló y le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás escondido en este lugar? Y Elías le responde, porque Jezabel me busca para matarme. Y ha matado a todos los servidores del Señor. Los ha matado a todos y solo yo he quedado. Pero el Señor exclama y le dice, no es así. Me he reservado 7,000. Me he guardado 7,000 que nunca se han postrado ante los ídolos. Ese ha sido el propósito de Dios. Siempre Él ha procurado reservarse un pueblo sacado de la idolatría, en medio de un mundo perverso que adora a los dioses falsos. El Señor le ha placido rescatar un pueblo, como hemos dicho, que ha comprado con su propia sangre, la sangre de Cristo Jesús, se ha revelado a ellos, los ha tomado como su pueblo y Él se ha vuelto el Dios de ellos y los ha rescatado para que le adoren. Y los ha tomado en medio de una perversa y mala generación. Y eso es la iglesia. La iglesia es ese grupo de personas al cuales el Señor mismo se ha reservado para sí, para que le adoren a Él. Esa es la iglesia. Y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La iglesia de los santos es la iglesia del Dios vivo en medio de un mundo de ídolos muertos. Esa es la iglesia. Volvamos nuevamente a 1 de Timoteo, porque le dice para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia no es cualquier lugar. La iglesia no es cualquier reunión. No compare la reunión de la iglesia con una reunión política, porque no es lo mismo. No compare la reunión de la iglesia con una reunión entre familiares incrédulos, porque no es lo mismo. La iglesia es la iglesia del Dios vivo, la cual Él se ha reservado para sí, para que le adoren a Él. La iglesia no es cualquier cosa. Antes de pasar al sermón de la palabra, nuestro hermano nos llamaba y nos exhortaba que lo hagamos con gran reverencia. ¿Por qué? Porque es el grupo de los santos, a quienes el Señor ha redimido y se está predicando la palabra de Dios, por lo tanto no es cualquier lugar. Pero volviendo a 1 de Timoteo capítulo 3, verso 15, mire la referencia y el nombre que Dios, o más bien Pablo, por inspiración de Dios, llama a la iglesia, la casa de Dios. La casa de Dios. Y el texto que leímos en 1 de Corintios lo llama el templo de Dios. Una casa y un templo, una edificación en otras palabras.
Y es que la Escritura usa muchas analogías para declarar la naturaleza y el carácter de la iglesia. Y entre ellas lo llama una casa, un templo, una edificación. Acompáñenme a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, porque aquí describe a la iglesia. Aquí representa a Cristo y a su iglesia. Mire lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a Él, a Cristo. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí está diciendo que Cristo es la piedra, acercándoos a Él, la piedra viva, acercándoos a Él. Y mira el versículo 6, dice, por lo tanto, también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión una piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en Él no será avergonzado. Él está diciendo que Cristo es la piedra viva. Pero Él está diciendo no es cualquier piedra, es la piedra principal. Es la piedra principal. Y vosotros, dice, sois piedras vivas, las cuales son edificadas sobre esa piedra principal del ángulo, esa piedra principal que es Cristo. Cristo es la piedra fundamental que sostiene todo el edificio que es la iglesia. Esta cualidad de la cual llama a esta piedra como piedra viva es muy importante, ya que esta piedra, Cristo Jesús, es una piedra principal, tiene vida en sí mismo. Él es el autor y vida de la iglesia. Todos dependen de ella. De Él procede la gracia y la vida de todos aquellos que son acercados a Cristo. Por eso se le llama a Él la piedra principal, la piedra fundamental. Mire lo que está declarando aquí. La iglesia es una edificación. Puede llamarla una casa, la llama también un templo, pero es una edificación, lo cual se edifica sobre una piedra principal, la cual es viva y es Cristo Jesús. Y cada uno de ustedes, le llama al creyente, son piedras que se edifican sobre él. Acompáñeme por favor a Mateo en el capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18, porque esto es muy importante. Leamos desde el versículo 16. El contexto de este pasaje, si tú lo lees, está el Señor Jesucristo con sus discípulos. Mateo capítulo 16, leamos desde el versículo 16. Y Él les pregunta a sus discípulos, díganme, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo?, les preguntó el Señor Jesucristo. Por supuesto, la gente había visto a Cristo hacer milagros. La gente había visto a Cristo hacer obras sorprendentes. La gente había visto al Señor Jesucristo hacer grandes obras y milagros sorprendentes. Por tanto, Él les pregunta, ¿y qué dice la gente que soy yo? Y los discípulos le responden, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Otros dicen que no, que eres Elías. Otros dicen que eres Jeremías. Pero es muy interesante esa afirmación. Qué interesante que de alguno de nosotros se diga, bueno, yo creo que tal vez persona es Elías. Sería muy interesante que dijeran eso de nosotros. Pero con referencia a Cristo no lo era. Y Él les pregunta, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Ellos responden, Pedro le responde y le dice, Señor, tú eres
el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Cristo. Versículo 16. Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Inmediatamente el Señor le responde y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiso decirle Pedro cuando le preguntó esto y nuestro Señor Jesucristo le dijo: bienaventurado eres? Porque esto no te lo reveló persona alguna, sino mi Padre celestial. Lo que Pedro le dijo: mira, tú eres el Mesías prometido, tú eres el Señor que había de venir, eres Dios mismo hecho carne, tú mismo eres el que creó todas las cosas y tomó un cuerpo y ha venido, tú eres el Cristo. Él acertó en su respuesta. Pero mire inmediatamente el versículo 18, lo que le dice el Señor: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Está diciendo: mira, Pedro, tú eres una piedra. Y volviendo a Pedro, porque Pedro tenía esto muy claro, que él escribió la primera carta, donde se le dice: vosotros sois piedras vivas. Pedro es una piedra viva. Y él le dice: y sobre esta roca edificaré la iglesia. No se refería, por supuesto, sobre Pedro. Se refería a la declaración y al testimonio que dio Pedro de Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. La iglesia se edifica sobre esa declaración. La iglesia se edifica sobre Cristo siendo el Dios mismo, hecho hombre, el Dios vivo y verdadero. La iglesia se edifica sobre Cristo mismo y esta declaración es fundamental. La iglesia se edifica sobre Cristo. Por eso Pablo dice: no puede haber otro fundamento. La iglesia se edifica sobre Él. No puede ser sobre los hombros frágiles de un hombre. No puede ser sobre los hombros frágiles de Pedro, sino sobre la declaración clara y el testimonio que dieron los apóstoles de Cristo mismo. Por eso no espere jamás que en este lugar se predique otra cosa sino a Cristo y a Él crucificado. ¿Qué predicamos aquí? A Cristo y a Él crucificado. No puede haber más. Y el día en que usted escuche no a Cristo, el día en que usted escuche no la palabra del Señor, el día en que se le venga a hablar de muchas otras cosas, pero no el evangelio del Dios vivo, no la palabra de Dios, no a Cristo Jesús, salga, porque no se está edificando sobre esa roca fundamental, la cual es Cristo. Por lo tanto, no podemos hacer otra cosa sino predicar a Cristo y a Él crucificado. Fuera de esta roca, la cual es Cristo, no hay iglesia. Podemos tener un grupo de personas. Podemos tener muchas personas. Podemos tener multitud de personas. Pero si no se funda sobre Cristo Jesús, puede ser lo que sea, pero no es la iglesia. No es la iglesia de Cristo, no es la iglesia de Él. Pero volvamos nuevamente a Primera de Pedro, en el capítulo 2, porque llama a Cristo la piedra principal. Quitar este fundamento es desplazar a Cristo por completo. Y si quitamos a Cristo, si quitamos esa roca, no tenemos iglesia. Si usted quita a Cristo de su vida, no tiene usted salvación. Por lo tanto, Cristo es la roca principal, es la piedra principal. Pero mire, volvemos al texto, a Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Mire cómo llama a los creyentes, piedras vivas. Son piedras vivas porque han recibido su vida de Cristo.
Y como se han acercado a Él, son piedras vivas. Él mismo les da su vida. Ellos van a Cristo, ellos van a Cristo con gozo y Él se vuelve para ellos la vida de ellos, de sus almas. Son puestos sobre Él y al venir a Él obtienen la vida en abundancia, la cual habita en Cristo. Mire cómo comienza el verso 4. Acercándoos a Él. Acercándoos a Él, a Cristo. Cristo es el centro. Cristo es la piedra principal. Cristo es la piedra más importante y la principal de todo. Por eso llama acercándoos a Él. Por tanto, la iglesia de Dios vivo, se reúne en torno a Cristo Jesús. Mire cómo llama a Cristo Jesús. En el versículo 6, he aquí pongo una piedra principal. Versículo 7, para vosotros pues los que creéis en Él, Él es precioso. Y antes ha dicho en el versículo 4, el final, esta piedra, Cristo, es escogida y preciosa. Es preciosa para Dios, porque Dios ha puesto a Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuera la cabeza y la piedra principal de su iglesia, la cual Él iba a edificar. Por lo cual es escogida y preciosa. Y mire cómo dice a los creyentes, para vosotros Él es precioso. Él es precioso. Para vosotros los que creéis en Él, Él es precioso. Por lo tanto, la iglesia, escucha esto, no se reúne en torno a una persona diferente a Cristo. Es más, la iglesia no se reúne ni siquiera en torno a una determinada doctrina. No dice, bueno, esta iglesia es la más importante porque esta iglesia cree esta doctrina. La iglesia se reúne principalmente en torno a Cristo Jesús. Mire, no dice acercándoos a esto o a aquello. Dice acercándoos a Cristo. No dice acérquense a una cosa, sino acérquense a Cristo. El Espíritu Santo conduce al creyente solamente a Cristo y Él es absolutamente suficiente y de provecho para su iglesia. Cuando Dios convierte a alguien, Él lo une por el Espíritu Santo a Cristo y eso debería ser suficiente. Cristo es el único centro de la iglesia de Dios. Por lo tanto, podemos preguntar, ¿no es suficiente Cristo? ¿No es del todo suficiente para estar unidos a Él y para congregarnos? ¿No es únicamente suficiente Cristo para nosotros? Cristo es la piedra principal. Él es precioso para todos los que le conocen. Mire, Él es la piedra principal del ángulo. Si Dios por un momento dijera, bueno, voy a poner un ángel para que por un segundo esta iglesia se edifique sobre Él, sobre los hombros de un ángel, la iglesia se caería, no duraría. Pero Cristo es absolutamente suficiente para llevar sobre sus hombros la edificación de su iglesia y Él lo hace con gran pericia. Porque Él es el arquitecto de su iglesia, el fundador y arquitecto de su iglesia. Pero volvamos a 1 de Timoteo nuevamente, capítulo 3, verso 15. Les he mencionado y me he demorado en esto para mencionarles el carácter de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, lo que es la iglesia. La iglesia, por lo tanto, es el lugar más precioso para Dios. La iglesia aquí en la tierra, una iglesia local, una iglesia en cada lugar, una iglesia en cada rincón, es el sitio más importante para Dios sobre la tierra. Y si lo es para Dios, debe ser para nosotros. Si tú has creído en Cristo, la iglesia debe ser el lugar más importante para ti. Porque es la casa de Dios. Es la casa de Dios.
Pero mire lo que dice inmediatamente después de que ha mencionado la naturaleza y el carácter de la iglesia. Le dice columna y baluarte de la verdad. Llama a la iglesia como una columna y un baluarte, un fundamento de la verdad. Una columna que sostiene algo, en este caso la verdad. Y la verdad a su vez le protege. Y como el fundamento sostiene toda la estructura, así la iglesia sostiene la gloriosa verdad del Evangelio que le ha sido confiada a la iglesia y la pone por alto. Pero ¿cómo lo hace? De muchas formas. Pero quisiera hablarte hoy solo de una: proclamando la verdad. ¿Cómo hace la iglesia para ser columna y baluarte de la verdad? Lo hace, te menciono una, proclamando la verdad del Evangelio. Eso hace que sea tan importante la iglesia. Mire lo que dice, volvamos nuevamente a Primera de Pedro en el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. En esta ocasión leamos el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Cristo. Para que anunciéis las virtudes de Cristo. Y anunciar las virtudes de Él es anunciar la gracia de Cristo, es anunciar las riquezas innumerables de Cristo, es, en otras palabras, anunciar el Evangelio. Es anunciar el Evangelio. Por tanto, la iglesia es columna y baluarte de la verdad porque anuncia el Evangelio. ¿Por qué este sitio? ¿Por qué la iglesia de Dios es especial para Dios en un lugar? Porque es la luz en medio de un mundo de tinieblas. ¿Cómo esta ciudad, cómo aquellos que están perdidos en el mundo, perdidos en sus delitos y pecados, cómo van a ser salvos? Es por medio de la luz del Evangelio que la iglesia está llamada a anunciar, a proclamar. Miren, anuncia las virtudes de aquel que los llamó, las virtudes de Cristo Jesús, la grandeza de Dios, las virtudes de Él. Por eso es el lugar más importante sobre la tierra. El lugar más importante, si tú eres creyente, si a ti el Señor ya te ha redimido, el lugar más importante de la tierra para tu alma no es tu casa, no es tu familia. El lugar más importante es la iglesia de Dios. Es la iglesia de aquellos que han sido redimidos y juntos se reúnen para adorar al Señor. Ese es el sitio más importante, porque ahí se sostiene la verdad, se proclama la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, porque anuncia la verdad. Cuando les insistimos, sean puntuales en su llegada a la iglesia, vayan y se reúnan, vamos los jueves y congreguémonos para escuchar la palabra del Señor. Es porque ese lugar, esa reunión, es la reunión más importante sobre la tierra. Por lo cual quisiera darte un texto más, Isaías capítulo 43, versículo 21. Es columna y baluarte de la verdad porque proclama la verdad. Isaías capítulo 43, versículo 21 dice: este pueblo que he creado para mí, la iglesia de Dios, este pueblo que he creado para mí, mis alabanzas publicará. Anuncia las virtudes de aquel. Anuncia las virtudes de Cristo Jesús. Este pueblo que he creado para mí, mis alabanzas publicará. El más grande gracia que Dios le puede dar a alguien es rescatarlo de los ídolos falsos y por la gracia de Él permitirle
que se vuelva en un adorador del Dios vivo y verdadero. Este pueblo que he creado para mí, mis alabanzas publicará. Hoy llevamos un año anunciando el Evangelio, un año anunciando la palabra del Señor, un año siendo luz en medio de una ciudad en tinieblas, de una ciudad rendida a la idolatría, de una ciudad durante décadas rendida y postrada a la idolatría, de una ciudad no solo bajo esa idolatría tan terrible, sino muchos lobos vestidos como pastores han hecho estragos y daños en este lugar, usando la Biblia, pero distorsionándola y corrompiéndola. Han hecho tanto daño a las almas, y muchas almas han sido conducidas a la perdición por la astucia y los engaños de estos lobos. Un año en el que hemos comenzado a predicar el Evangelio, siendo luz en medio de las tinieblas, anunciando a Cristo Jesús, mostrando y señalando siempre a Cristo Jesús, diciéndole al pecador, ve y corre a Cristo. Diciéndole al pecador, estás en tinieblas y estás muerto en tus delitos y pecados, pero ve a aquel que tiene el poder, que tiene la habilidad y la idoneidad para hacerte descansar. Señalándote sin cesar a Cristo. Por lo cual hoy es un motivo de gran gozo y alegría para nuestras almas, para nosotros, porque llevamos un año anunciando el Evangelio de Cristo Jesús. Anunciando a Cristo Jesús. Por lo tanto, aquel que pertenece a la iglesia, la cual es columna y baluarte de la verdad, no tiene en poco a la iglesia. Mira, Cristo dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer sobre ella. Las puertas de la muerte y del infierno, aun los poderes del maligno no van a prevalecer sobre ella. Si hay un lugar más despreciado por los hombres, más menospreciado por los hombres, es la iglesia. La iglesia es ridiculizada, la iglesia es menospreciada, pero para Dios es el lugar más importante. Son su pueblo, son sus hijos, son los suyos. Y esto es porque la iglesia no es del mundo, sino es de Dios. Es de Dios. Por eso valora la iglesia. Valora esta misión. Valórala. Porque para tu alma, déjame decirte, es el lugar más importante. Si quitamos la iglesia, si quitamos esta misión de este lugar, ¿qué queda para tu alma? Volver tristemente, muchos que no han recibido la gracia para salvación, volver a sus antiguos pecados. Y aquellos que allá habían sido salvos, volver a estar solos en sus casas buscando por internet algo. Pero en este lugar la luz del Evangelio ha comenzado a brillar, por eso valórala, ámale. Pero vuelvo y te repito, la iglesia no es este lugar. Para ti que eres salvo, la iglesia es tu hermano que está al lado. Y para aquellos que no son salvos, corran a Cristo, a ver si Él por su misericordia, y rueguen a Él que por su gracia les conceda la luz y brille la luz del Evangelio en sus almas para que sean sacados de las tinieblas y llevados al reino de su amado Hijo, a Cristo Jesús. Quisiera que finalicemos, mis hermanos, con esta consideración. Valoren la iglesia. Y en este año seguiremos por la ayuda del Señor y con la gracia de Él anunciando el Evangelio, y no parar de anunciarlo y no parar de anunciar a Cristo y decirle a tu alma, ve una y otra vez a Él y recibe gracia sobre tu vida. Oremos, mis hermanos.